Estados Unidos, la tierra de las oportunidades. Pues sí, chavales, esto que tengo aquí en mis manos no es nada más y nada menos que la Green Card, la famosa Green Card o residencia permanente, como se le conoce oficialmente. Y es increíble de cómo un trozo de plástico tan frágil a priori puede significar tantísimo. Y es que estoy seguro que como yo, muchos de vosotros estáis mirando información online para obtener más respuestas de gente que ya ha pasado por el proceso, o vosotros mismos estáis en el proceso y queréis saber cuánto se tarda. Así que quedaros hasta el final del vídeo porque lo vamos a dividir en tres partes: cómo llegué hasta aquí, cómo se veía el proceso, cuánto tardó, y una vez que ya la tengo, cuáles son mis derechos como residente y mis obligaciones. Así que sin más, que empiece el vídeo. Bueno, mi nombre es Ismael Muñoz. Normalmente suelo hacer vídeos de coches y de California en general. Si eres nuevo en este canal, soy originalmente de España, de una ciudad llamada Granada, y llevo 4 años viviendo en Los Ángeles, California. A pesar de que este vídeo sale un poco de la tónica a la que os tengo acostumbrados, siento que es muy importante porque si no hubiera sido por esta residencia permanente no podría haber abierto este canal, así que se lo debo todo a ella y ha sido el cumplimiento de uno de los sueños más grandes de mi vida. La verdad es que me considero una persona bastante normal, así que quiero que este vídeo sirva de motivación para tú que estás detrás de la cámara y realmente quieres estar donde yo estoy y conseguir esta residencia permanente, que sigas luchando porque no hay nada imposible. La verdad es que estuve a punto de tirar la toalla, pero si tienes como un objetivo y te levantas cada día pensando en ello, al final las cosas salen y todo se alinea para que lo puedas conseguir. Simplemente tienes que estar atento, trabajar duro y estar atento a las señales. Bueno, vamos a empezar con la primera parte y de cómo conseguí establecerme en el mundo laboral aquí en Estados Unidos. Yo la verdad que siempre he estado apasionado a la informática, fue lo que estudié, y a partir del 2007-2008 empecé a especializarme en la rama del marketing digital, todo lo que es relacionado con la publicidad, el posicionamiento web y la monetización. Y la verdad que me fue bastante bien. En el 2012 pude establecer mi propia empresa de marketing digital en España, y eso fue lo que iría dando pie a construir esa experiencia que posteriormente me serviría para dar el salto. Por allá sobre el 2016 contacté con una empresa aquí en Los Ángeles que requería de alguien de mi posición, y empecé a trabajar de manera freelance. Ambos estábamos bastante cómodos y llegó un momento en que ellos me ofrecieron el poder dar el salto y trabajar. Estuve haciendo una investigación a ver el tipo de visado, más sencillos, más complejos, más baratos, más costosos, y llegamos a la conclusión de que el visado J1 era el que mejor se adaptaba. Este visado, como todos, tiene una serie de pros y contras, y me gustaría contaros cuáles son los pros y por qué decidimos ir con este visado. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría aclarar que toda la información que estáis a punto de ver es basada en mi propia experiencia, y bajo ningún concepto esto se debe tratar como un consejo legal. Cada caso es un mundo, así que para dudas más concretas os recomiendo consultar con un abogado especializado en inmigración. Y bueno, como todo en la vida no hay nada perfecto. Me gustaría empezar hablando de los pros de este visado J1, y es que a priori es el más sencillo, es de los más simples, puesto que es un visado de prácticas o de estudiante. Existen las dos variantes, pero te permiten hacer prácticas remuneradas. Uno de los pros es que no tiene límite de salario, te pueden pagar lo que sea a pesar de que sea en prácticas, lo cual está bastante bien. Otro de los puntos positivos de este visado es que no es muy costoso. Creo que pagué sobre 1.800 euros para una estancia de 18 meses, y la mayoría iba para cubrir el seguro médico. Otra de las cosas buenas de este visado es que los requerimientos son mucho menores que el de H1B o visados similares, por lo que es más sencillo de que os lo prueben y de que tanto tú como la empresa cumplan con los requisitos. Y por último, es que no requiere de abogado. Simplemente, en mi caso, lo gestioné a través de una agencia que se encargan de todo el papeleo, súper barato, súper simple, y simplemente tenéis que darle vuestro correo electrónico. Ellos se encargan de todo y os avisan para cuando todo está aprobado, la fecha con la entrevista a la que tenéis que ir. En mi caso fue en Madrid,
y ya estaría. Si todo está bien, os lo aprobarían y ese sería el pasaporte y el visado que vais a utilizar para entrar en el país y tener el permiso de trabajo. Bueno, ya que hemos hablado de los pros, ¿qué os parece si comentamos alguna de sus contras? La primera contra que se me viene a la cabeza es que su duración máxima es de 18 meses y estos no son renovables. Una vez que ya termina los 18 meses os tenéis que volver a vuestro país y no podéis volver a trabajar bajo este visado. Otra cosa negativa es que solo se puede trabajar para la empresa que os sponsoriza, por lo tanto estáis ligados a esa misma empresa. Si esa empresa por H o por B no funciona o decide que no sois un buen fit y dejáis de trabajar para ella, automáticamente el visado se cancela y os tenéis que volver a vuestro país de origen. Otra cosa negativa de este visado es que no puede ser mayor de 30 años. 30 años es la fecha límite para que os lo aprueben. En mi caso yo rocé porque acababa de cumplir los 30. Mientras tengáis 30 años estáis bien, siempre que tengáis la entrevista y os lo aprueben antes de que cumpláis los 31. Y por último, imaginad que estáis aquí y demás. Vivir en Estados Unidos y en Los Ángeles, más concretamente, es muy caro. Si el salario no os da para pagar o tener el lifestyle que queréis, para tener un coche o para pagar la renta y demás, no podéis tener ningún trabajo adicional. Es decir, solo podéis generar ingresos a través de esta empresa, y lo cual puede ser bastante limitador. Bueno, pues ya que hemos visto cómo fue el proceso para poder estar aquí de forma y trabajar de manera legal, vamos a ver cómo fue el proceso de la Green Card, porque la verdad que duró casi 2 años y bueno, la verdad que el proceso, si alguno de los que están viendo este vídeo ha pasado por él, sabrá de lo que hablo. En mi caso empezamos con el proceso el 13 de febrero del 2018 y recibí la aprobación de la Green Card el 28 de diciembre del 2019, es decir, casi 2 años completos de papeleo, de procesos, de nervios, de requerimientos de la entrevista y de incertidumbre de no saber si me iba a poder establecer en Estados Unidos, no saber si comprarme un coche, si no comprarme un coche, de si preparar las maletas. La verdad que esa incertidumbre no se la deseo a nadie, pero gracias a Dios todo salió bien y estoy aquí hoy pudiendo hacer este vídeo y contando la experiencia. Bueno, básicamente el proceso de obtener una Green Card a través de la empresa consta de 4 partes principales. La primera, la más importante, y es la que se denomina PERM o oficialmente ETA 9089. Es el formulario que la empresa tiene que enviar. Después de 3 meses tiene que recapitular información, tiene que poner la oferta de empleo. Esa oferta de empleo se tiene que publicar en diferentes periódicos locales y después de 3 meses y de verificar que no hay nadie que tenga las actitudes que ellos requieren, todo eso se recopila, se envía junto con tu información y suele tardar unos meses. Y si esto lo aprueban, digamos que el 80% estaría hecho. Básicamente no hay nadie que esté capacitado de hacer lo que tú haces y que esa empresa está autorizada a continuar con el proceso. Bueno, y básicamente una vez que recibes el PERM aprobado y ya certificado, ya eres elegible para continuar con el proceso y hay una serie de documentos que se tienen que enviar de forma simultánea. Uno es el I-140, que es el siguiente más importante, que es el que te habilita a trabajar como Alien Worker. Este se puede agilizar, puedes pagar una tasa que son $1.500 y hace que venga, en lugar de tardar 6 meses, que tarde como un mes y medio. Pero en nuestro caso realmente no marcaba ninguna diferencia, puesto que los otros, si no los tenés aprobado, el proceso continúa, así que realmente no merecía la pena pagar esos 1.500 extra. Una vez que envías el I-140, el siguiente es el I-485, que es el de ajuste de estatus, que es el siguiente más importante. Ese es el que te habilita la Green Card, pero que no te lo aprueban si no has aprobado todos los anteriores, por lo tanto depende de todos los demás. Y entre medias se manda como un combo el I-131 y el I-765, que son lo que te va a habilitar de trabajar de forma temporal hasta que tengas tu tarjeta de residente y que te va a permitir también salir del país para viajar y poder entrar. Y bueno, como curiosidad, mientras obtienes el I-765 y recibe la tarjeta temporal de trabajo, la verdad que no puedes salir del país, estás como una especie de limbo. Solo puedes trabajar hasta que te dura el visado. Si pasa que tardan más de lo que el visado está, no estás autorizado a trabajar. En mi caso tuve que esperar 3 meses sin poder trabajar y la verdad que la espera fue interminable. No podía salir del país, no podía trabajar, estaba en casa con los dedos cruzados esperando que no se me gastaran los ahorros. Y bueno, después de unos cuantos meses de espera recibí este permiso de trabajo temporal, que es rojo y como podéis ver se parece bastante a la Green Card.
si los ponemos juntos, básicamente son los mismos, utilizan la misma fotografía y demás. Y bueno, una vez que recibes la Green Card en sí, el otro se anula. Y antes de poder recibirlo, se me ha olvidado comentar que tienes que hacer un examen biométrico donde te miden tu huella, te miran los antecedentes para ver que todo concuerda, que no vienes aquí a hacer nada que no debas. Y nada, si todo está bien, el proceso continúa. Como curiosidad, recuerdo que salí del país un par de veces y utilicé esta tarjeta roja de trabajo temporal. Y bueno, la primera vez no estaba preparado, pensaba que el proceso iba a ser normal, esperar la línea como de costumbre, el oficial enseñársela, pero realmente tienes que pasar como por un doble chequeo. Te llevan a una habitación donde no tienes comunicación, no puedes utilizar el teléfono en absoluto, y la verdad que te pones bastante nervioso porque dices, ¿qué está pasando? No me esperaba nada de eso no me lo había contado el abogado, y estás con toda la gente y toda la gente como de dudosa procedencia, no sé, la verdad que fue una experiencia que no se la recomiendo a nadie. Y después de una hora y media, nada, el oficial ve que hay un proceso en marcha, te sella tu pasaporte. Es un sello diferente porque realmente lo que están haciendo es un parole, es decir, es como una especie de puente porque tú ya estabas dentro del país, entonces es como que verifica que hay un proceso, que has salido, que ha entrado, todo en orden, te dejan entrar y ya está. Lo único que toma un poquito de más tiempo, pero eso es todo. Y nada, una vez que ya tienes todos los documentos, simplemente tienes que esperar la carta con la entrevista. Básicamente te van a mandar una fecha, si todo está bien. Entre medias tienes que también hacer un chequeo médico, tienes que enviar el chequeo médico, tienes que asegurarte que todas las vacunas las tienes puestas. En mi caso faltaba una y tuve que ir a ponérmela, y el médico se va a asegurar de que todo concuerda, y eso normalmente lo tienes que enviar, o si no te lo piden que lo envíes, lo puedes llevar a la entrevista. El siguiente paso ya te mandan la entrevista, la fecha, y tú recuerdas que tuve que ir a Downtown LA. No podía estar más nervioso el día de antes de la entrevista. La verdad que tienes que llevar toda la documentación, tienes que estar preparado a todas las preguntas que has rellenado. Y bueno, leí muchísima información online de gente que le había ido bien, gente que no le había ido bien. Es decir, en mi caso sabía que todo iba a concordar y demás, pero siempre tienes como esa última duda, y luego llegas allí y ves todo tipo de gente que estaba de pareja, que se había casado, estaban esperando para pasar la entrevista, gente de trabajo. Y además podías sentir en el ambiente que había unos nervios increíbles. Imagínate, es la entrevista más importante de tu vida. Tu futuro pende de un hilo, depende de que un oficial tenga un buen día o tenga un mal día. Así que al fin y al cabo son funcionarios y bueno, nunca se sabe, puede ser impredecible. Pero nada, recuerdo que entrar a la entrevista, eso sí, no puedes ir muy como de traje ni nada, pero tampoco puedes ir muy informal. La cosa está, el punto justo es algo intermedio. Y nada, dar buena sensación, simplemente ser educado, ser transparente. Te van a hacer una serie de preguntas, van a básicamente revisar todo lo que tú ya has enviado, y nada, y al final te van a dar una respuesta favorable, no favorable, o simplemente te van a mandar la respuesta días, semanas más tarde. En mi caso yo esperaba que fuera favorable de inmediato, pero no fue así, simplemente necesitaban recopilar más datos, y afortunadamente un par de semanas después recibí la carta de que había sido aprobado, y en cuestión de 5 o 6 días después recibí la tarjeta. Recuerdo que normalmente a través de USPS, que es como el correos de aquí, siempre te mandan SMS con la actualización del estado, y recuerdo que estaba ahí mirándolo a ver cuando llegaba, y recuerdo el día cuando la recibí, abrí el buzón. Estaba súper contento, entusiasmado, no me podía creer que el proceso ya hubiera terminado. Y ahora vamos a hablar de la última parte. Una vez que ya recibes la carta en tu domicilio, recibes, digamos, este flyer que te da la bienvenida a los Estados Unidos. Básicamente te habla de cuáles son tus derechos, tus responsabilidades como residente permanente, cómo te puedes establecer en el país, y de cuáles son los siguientes pasos de obtener el número de la seguridad social y demás. Y es curioso tener un flyer que te da la bienvenida a los Estados Unidos. Y bueno, como podéis imaginar, cuando recibes la tarjeta, el éxtasis es enorme. Hay algunos de los pros es, ya eres residente, ya puedes trabajar para cualquier empresa, ya puedes hacer lo que quieras. Lo único que tienes que hacer siempre es demostrar que sigues siendo residente.
porque uno de los contras es que si te vas del país, si viajas a tu país de origen, no puedes abandonar el país por más de un año. Se recomienda no hacerlo por más de 6 meses porque el oficial puede hacerte una serie de preguntas y complicarte la reentrada, porque en todo momento, hasta el proceso de la Green Card, antes de comenzar el proceso, tienes que demostrar que tienes raíces en tu país de origen y que vas a volver. Pero una vez que ya te das la Green Card, la cosa cambia, las reglas del juego son diferentes. Tienes que demostrar en todo momento que no tienes intención de abandonar el país, de que tus raíces son aquí y de que este va a ser tu nuevo país. Si hay algo que para ellos haga un red flag y sea una alerta, te van a hacer preguntas y te pueden complicar la reentrada. Así que si vais a estar más de 6 meses fuera, hay un formulario que es el que se pide para que os permitan reentrar. Creo que hasta máximo 2 años podéis estar fuera sin que os hagan ninguna pregunta. De lo contrario, estad aquí y no la juguéis. Y una diferencia con respecto a la ciudadanía: recordaros que al ser una Green Card por trabajo debería esperar 5 años para poder aplicar a ella, pero realmente las diferencias no son grandes. La más notable es que podría votar y que podría volver a mi país y estar indefinidamente fuera y volver siempre con los brazos abiertos, porque ya sería ciudadano de los Estados Unidos. Y bueno, como no podía ser de otra forma, yo como amante de los coches y después de conseguir uno de los sueños de mi vida, quería celebrarlo de forma especial. Así que mi novia y yo agarramos un McLaren 650 descapotable y empezamos a recorrer, estuvimos todo el fin de semana con él y recorrimos todas las carreteras de la Pacific Highway al lado del océano, disfrutando del sol de California a pesar de que era enero, y fuimos a uno de los mejores restaurantes también de aquí de la ciudad, pues para celebrarlo. Porque yo siempre digo lo mismo: tienes que trabajar duro, pero también tienes que celebrar duro, y estas pequeñas victorias son las que marcan el porvenir de tu vida. Así que espero que mi historia haya servido de motivación para vosotros. No os prometo que vaya a haber vídeos similares, puesto que este canal básicamente es de coches y de California, pero si os ha gustado el contenido, os agradecería que le dierais al like y que podáis ayudar y podáis inspirar este vídeo a más gente. Así que sin más, os dejo. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo.